Basta de impunidad del franquismo es el lema del encuentro estatal de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo que se han dado cita hoy aquí en Madrid, en el Centro Cultural de Vicálvaro. Son unas 70 asociaciones procedentes de todos los territorios del Estado español que se van a manifestar el 21 de noviembre por las calles de Madrid exigiendo dos cosas: el final de la impunidad del franquismo y el reconocimiento jurídico y político de las víctimas del franquismo. Como ellos dicen, sin memoria histórica no hay democracia. Reivindicamos la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la memoria histórica tras la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de mayo histórica, en oposición al revisionismo que pretende imponer en materia política, judicial y educativa la derecha en el poder. Ah, me quería sacar el hincha río. Bien, ¿ya te has apuntado? Bien. Que llevamos 5 años reuniéndonos y manifestándonos en la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar que las víctimas del franquismo tienen que ser reconocidas y debe hacerse justicia en lo que está pasando en España. Podría ser uno de los motivos, o el motivo principal de este encuentro estatal es hacer llegar a las instituciones lo que ustedes reivindican, es decir, el reconocimiento de la memoria histórica y de los derechos de las víctimas del franquismo. Sí, lo que queremos es llevar principalmente a los partidos políticos todo lo que significa la memoria histórica democrática. Todavía existen en España 2.380 fosas comunes donde están enterrados nuestros seres queridos, por ejemplo, y también existe 150.000 desaparecidos, existen exiliados, existen gente que ha sido represaliada, incluso gente que, como mi tío, yo tengo un tío que murió en un campo de concentración en Mauthausen, consecuencia del franquismo, porque los alemanes lo hicieron porque Franco dijo que no eran españoles, que eran apátridas, y les pusieron una cruz, les pusieron un triángulo, igual que a los judíos, y les mataron. Por lo tanto, estamos reivindicando todo eso. Creemos que es necesario hacer un documento mínimo para llevar a todos los ciudadanos y sobre todo a los partidos políticos para que lo presenten ellos en sus programas para conseguir acabar con la impunidad del franquismo. Eso es lo que queremos. ¿Me podría explicar qué esperan conseguir hoy después de la reunión estatal de asociaciones de defensa de la memoria histórica y de víctimas del franquismo? ¿Cuál es el objetivo de su presencia hoy aquí en Madrid? El primer factor es que es un paso importante en un proceso de recuperación de unidad entre un movimiento muy diverso por toda la enorme cantidad de crímenes que se cometieron del más diverso tipo. Verse para poner en común esos temas, verse desde todos los puntos del Estado, porque no hay un pueblo en nuestro país que no sufriera aquella represión, tiene un valor en sí mismo, un valor muy importante. Después, el objetivo concreto de este encuentro es conseguir una propuesta concreta a presentar a las organizaciones políticas del Estado español de cara a las próximas elecciones, que acabe con la impunidad del franquismo. Ese es nuestro objetivo fundamental. Nosotros, como expresos políticos, tenemos tres aspectos fundamentales a tratar, ¿no? La supresión, la anulación de la ley de memoria histórica, de la ley de amnistía, que es la ley tras la que se está parapetando esa impunidad de la dictadura, la anulación de todos los procesos y sentencias cometidos por tribunales de represión franquista, por consejos de guerra, por tribunal de orden público, por el tribunal de represión de la masonería y el comunismo, etcétera, etcétera, que siguen hoy vigentes para vergüenza de los sucesivos gobiernos de este país, que no han sido capaces de anular sentencias promulgadas en base al Código de Justicia Militar de un ejército golpista o a sentencias de tribunales de represión política. El último aspecto que nosotros queremos es que la aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación, que han sido reconocidos de siempre como principios
imprescindibles para cualquier fase de transición de dictaduras a democracia y que en nuestro país siguen sin cumplirse. En nuestro caso en particular el principio de justicia, porque a nosotros, que fuimos detenidos, torturados y encarcelados por la represión franquista, se nos sigue negando el derecho a la justicia, el derecho a que paguen sus culpas quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Para que puedan igualmente abrir la vía judicial mediante la interposición de demandas y querellas que instan a la justicia francesa a investigar los crímenes franquistas, la dictadura y el exilio, dotándolos de recursos necesarios en estos sentidos. Estimamos para recuperar o, en su caso, promover la política pública de la memoria. En el caso de Navarra... La Federación Estatal de Foros por la Memoria es una de las promotoras del encuentro, de los que empezamos y llevamos parte de la organización y parte también de la elaboración del documento original, que hoy la comisión promotora del encuentro pues está presentando al conjunto de organizaciones que nos hemos juntado hoy aquí. Y sí, la verdad es que tenemos un gran interés, porque yo creo que nos consideramos, me supongo como los demás, que este momento es un momento importante, porque estamos a 2 meses de unas elecciones generales y consideramos que es el momento en que el tema de la memoria, el tema del derecho de la víctima del franquismo, tiene que influir, tiene que intervenir. Es un tema que no estamos dispuestos a que se deje de lado durante la campaña electoral, ni que se deje de lado durante los próximos 4 años en la próxima legislatura. Es un tema que tiene que salir adelante. ¿Tienen esperanza de que alguno de los partidos que se presentan a las elecciones generales recoja sus reivindicaciones? Bueno, es bastante complicado. Hombre, vamos a participar en negociaciones y vamos a incluso hablar con ellos y presentarles lo que salga hoy de aquí para ver qué opinan. Y lo que sí tenemos dispuesto, lo que tenemos preparado y lo que tenemos pensado y previsto por parte de algunas organizaciones que vamos a proponer hoy aquí es, queda muy feo el término lista negra, pero sí es cierto, vamos a hacer una valoración de las organizaciones, de los partidos políticos que se reúnan con nosotros, de ver hasta qué punto han recogido nuestros planteamientos en sus programas electorales y luego hacer una valoración y pedir públicamente el voto a favor de unos y el voto en contra de otros, puesto que consideramos que quien no recoja, las organizaciones políticas que no recojan nuestras aspiraciones o nuestros planteamientos, pues consideramos que lo que están haciendo es sustentar y apalancar el modelo de impunidad heredado del franquismo. Y entonces nos parece, y además el incumplimiento de los derechos humanos que exigen en nuestro país la ONU una serie de recomendaciones. Si no aceptan nuestras reivindicaciones, pediremos el voto contra estos partidos o que no se les vote, claro, directamente. Sí, nosotros hemos estado trabajando desde el principio en la gestación de este encuentro y entendemos que, aparte de estar de acuerdo, como es natural, con lo que se establece en ese documento, entendemos que hay una vertiente reflexiva y de desarrollo de ese documento en la que querríamos seguir aportando, porque el problema que tienen las víctimas del franquismo es una cuestión poliédrica, no solamente jurídica, sino también política e incluso cultural e ideológica. Ha habido una huida permanente de las responsabilidades por parte de las instituciones que han querido desde la transición a esta parte, y no digamos nada en tiempo del franquismo y del tardofranquismo, de la parte final, han huido de sus responsabilidades por aquellos crímenes. Entonces lo que nosotros queremos es que esos crímenes se pongan encima de la mesa y se intente, como es natural, hacer justicia, como ocurriría con cualquier otro crimen. No nos vale la existencia de una ley de autoamnistía y al margen de lo que mucha gente pueda pensar que esto es una cuestión anacrónica, nosotros pensamos que tiene toda la vigencia, porque se trata de crímenes imprescriptibles. Legislativos autonómicos y que en sesión solemne y plenaria realicen una memoria histórica estatal, la cual ha decepcionado las expectativas. Porque era el comunicado que nos agradece. Le agradecemos terriblemente, pero claro, no podemos leer todo porque nos damos todo el tiempo. ¿Le parece que tal vez Francia ha reconocido más a los republicanos exiliados españoles con los últimos actos en París de Anne Hidalgo, con Manuel Valls, el primer ministro, los últimos actos de reconocimiento? ¿Se ha reconocido más a los republicanos españoles en Francia que en nuestro propio país, que en España? Sí, es cierto. Yo no puedo obviar eso. Y me emociono cuando veo alcaldes con su bandera tricolor o
como ocurrió el año pasado, el presidente Hollande reconociendo que fueron los españoles los primeros en llegar en París para terminar de liberarlos. Ayudaron a esa guerrilla urbana que había empezado a rebelarse, pero fueron ellos los que entraron. Con ese uniforme americano, todos los que estuvieron en la Legión extranjera francesa tuvieron uniformes franceses, uniformes americanos, ingleses, pero ellos contribuyeron a todo eso, contribuyeron a esa resistencia que no es tan francesa, contribuyeron a un trabajo esclavo con las compañías de trabajo extranjero, contribuyeron a cantidad de cosas. Los franceses empiezan a reconocerlo, es cierto. Hay en muchos pueblos franceses pequeños memoriales dedicados a los franceses. Hay un día dedicado a ellos. Todo esto me emociona y lo agradezco. Familiares míos tienen sobre sus tumbas placas por haber sido deportados, por haber sido antiguos combatientes. Entonces, eso lo agradezco. ¿Cuántos bebés se pueden haber robado en España en los últimos años? Supongo que principalmente fue durante la época franquista, cuando se pudo actuar con mayor impunidad. ¿Hay un cálculo de cuántos niños? Hay varios cálculos. A nuestra asociación, no nos gusta plantear un número concreto porque realmente no sabemos que es incalculable. Hay cálculos que dicen que pueden ser 300.000, otros 150.000. Nosotros sabemos que pueden ser incalculables y que la única manera de calcularlo es que el Gobierno y todos los organismos del Estado se pongan a ellos, porque es fácil, porque todas las familias sabemos las fechas en las que los niños nacieron, las fechas en las que han desaparecido, y si tuviéramos acceso a esa documentación que nos lo dan por la Ley de Protección de Datos, podríamos incluso investigar, ¿vale? Pero no podemos hacerlo, necesitamos la ayuda del Estado. El Estado es quien puede cuantificar cuántos niños fueron robados, niños que además no olvidemos, porque aquí estamos en un encuentro de la memoria donde se está pidiendo verdad, justicia, reparación, y nosotros tal vez tenemos un punto que nos diferencia del resto de los compañeros, ¿no? Nosotros no estamos buscando desaparecidos muertos, nosotros estamos buscando desaparecidos vivos, niños que ahora mismo son hombres y mujeres que no conocen su identidad, porque en muchos casos se inscribían como hijos biológicos, es decir, que sepan de nuestra causa y que incluso puedan pensar, pobres familias, porque no se sientan identificados, porque en su partida de nacimiento pone que son hijos de fulanito y de zutanito, y puede no ser cierto. Con lo cual, yo desde aquí, si me permitís, haría una llamada a todas aquellas personas que tengan dudas de su identidad, si son adoptados o si figuran como hijos biológicos, pero por algún motivo, por algún comentario en su familia, si sus padres eran muy mayores cuando o bien los adoptaron o bien les tuvieron, en fin, que se pongan en contacto con nosotros, que se hagan pruebas de ADN, que hablen hay asociaciones de bebés robados en todo el Estado español, que se pongan en contacto con ellos. Yo, si me permitís, doy un número de teléfono, 655-83-6244, pueden llamarme, decirme en qué provincia, localidad está, y le pondré en contacto con la asociación más cercana. De la condición de víctima del franquismo a todas aquellas personas que han sufrido persecución y represión. Cuarto, ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Quinto, cumplimiento por parte del Estado español de la... Sexto, anulación de la Ley de Amnistía de 1977, la responsabilidad directa e ineludible del Estado español respecto a la exhumación de las fosas comunes del franquismo. Bueno, en primer lugar, atender una invitación de los organizadores. En segundo lugar, poner en evidencia que existe un problema en este país grave, que es la desatención, cuando no el maltrato, a las víctimas del franquismo. Y en tercer lugar, facilitar que la coordinación, la colaboración,
la sinergia entre las propias organizaciones planteen de manera inmediata la exigencia a los poderes públicos del cumplimiento de las obligaciones que tienen no solamente con el Estado de Derecho, sino también y en primer lugar con las víctimas y después con los marcos internacionales que son obligatorios y que no se aplican en nuestro país. Me estoy refiriendo en concreto a la urgente aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas para que se atiendan a las víctimas del franquismo y se comprometan en políticas públicas de memoria. Nos ha explicado otra persona que ha intervenido aquí que en el 77 se decía que era muy pronto para reivindicar los derechos de las víctimas del franquismo y ahora se está diciendo que es muy tarde. ¿Esto se puede cambiar o no se puede? Se debe cambiar, es decir, hoy el argumentario que se utilizó en tiempos anteriores de la fragilidad de la democracia es inasumible por cualquiera que tenga sentido común. El atender a las víctimas del franquismo no crea ningún problema a las instituciones del Estado ni las pone en cuestión, pero es más, es que la atención a las víctimas del franquismo debe empezar por reconocer que son víctimas porque se han quedado fuera de la ley de víctimas. Sorprendentemente, aquellos que lucharon por las libertades en nuestro país tienen la condición de no víctimas en las instituciones. Por eso es urgente que se atiendan en primer lugar a las víctimas y en segundo lugar que los gobiernos tengan política de Estado, no solamente que hagan una política gubernamental determinada, sino que tengan una política de Estado. Política de Estado obliga al Poder Judicial, obliga al Poder Legislativo y obliga al Poder Ejecutivo. Es imposible sostener la agresión que algunas expresiones políticas están haciendo sobre las víctimas del franquismo cuando son las grandes olvidadas de nuestra democracia. Tu presencia hoy aquí en el Encuentro Estatal de Asociaciones Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo es para apoyar su convocatoria, sus reivindicaciones. Claro, evidentemente cualquier persona que se considere demócrata está en la obligación de primero reconocer la lucha de muchas asociaciones, organizaciones y colectivos que han reclamado durante muchos años pues la memoria y la aplicación de la memoria y de la dignidad y de la justicia de todos los represaliados por la dictadura franquista. Están diciendo ellos que nunca se les ha escuchado, por eso se reúnen, se van a manifestar el 21 de noviembre por las calles de Madrid para hacerse oír y esperan que alguna formación política recoja sus reivindicaciones. ¿Es posible que vuestra formación política o alguna otra recoja lo que ellos reclaman? Bueno, yo milito en Izquierda Unida y evidentemente nuestra organización política lleva años participando en las convocatorias que estos colectivos realizan y por supuesto ahí estaremos apoyando las reivindicaciones también desde la lucha en la calle, por supuesto. También han explicado algunos de los intervinientes, nos han dicho a nosotros que en el año 77 cuando ellos pidieron una revisión, pidieron que se reconocieran los derechos de las víctimas del franquismo, se dijo que era muy pronto, que la democracia era en ese momento frágil y ahora se está diciendo lo contrario, que es muy tarde. ¿Consideras que es tarde o que todavía se puede reconocer los derechos? Han hablado de 2000 y pico fosas, todavía 150.000 personas muertas. Nunca es tarde para cumplir la ley. De hecho, tardó mucho esta democracia en reconocer legalmente determinados derechos de las víctimas. Lo tuvo que hacer en este caso un gobierno del Partido Socialista, con el cual comparto muy poquitas cosas, pero evidentemente es así. Y lo que hay que hacer ahora es cumplir la ley. Nunca es tarde para eso. Evidentemente a muchas y a muchos nos hubiera gustado que el reconocimiento fuera anterior, que la reparación fuera también, pues eso, sin haber esperado tanto tiempo, pero lo que ahora mismo no está justificado es pues que existan en muchísimas, por ejemplo, calles de Madrid, nombres de personas que debieran estar en un baúl, ¿no? Y no, desde luego, ilustrando las calles de la capital de España. Más de 90 empresas las que se beneficiaron de este trabajo de estas 400.000 personas. Entre ellas, 30. Este esfuerzo llega hasta nuestros días. Ya me he referido a estas empresas, por recuerdo de la nostalgia, de sacar a la luz la gente que está por ahí enterrada, las cosas, sino que también es un acto de lucha actual. El movimiento por la memoria es una parte de la lucha. Sí que ha intervenido porque
hay un pequeño punto en que aquí se habla de legalidad republicana todas las veces. Entonces, tened en cuenta que una república es un sistema de gobierno como una democracia, como cualquier otra. Y la república en sí misma no era ni buena ni mala. Eran los momentos republicanos que fueron de mucho progreso, pero también hubo momentos en que hubieron asesinatos, también de obreros. Por tanto, nosotros no somos estatalistas, estamos por la cuestión de todo aquel que lucha y todo aquel que lucha por las libertades suyas y de los suyos, ¿no? Entonces, era introducir un poco nuestra visión en este sentido. Nosotros no éramos la legalidad republicana, la gente se levantó en contra del fascismo y por las libertades del pueblo, básicamente, y queríamos introducir eso y queremos también ver cómo se hace y que las leyes, que es lo que pasa a veces, no desactiven a la gente que es la que verdaderamente ha conseguido llegar hasta aquí. O sea, la gente que está haciendo esto es la que ha conseguido fuera de los partidos, fuera de todo. Ellos mismos son conscientes de su esfuerzo, pues nosotros queremos que se sepa, en este sentido, que haya políticos que ahora están de acuerdo, ahora no están de acuerdo, porque hay diferentes momentos en los que ahora están los de izquierdas, ahora están los de derechas. Bueno, aquí hay gente que es representante de partidos que, por ejemplo, firmaron los pactos de la Moncloa, que eran la ley de punto final, que quitaba toda posibilidad de enjuiciarlos. Por tanto, bueno, ahora toca ser más de izquierdas, bueno, de acuerdo, pero nosotros no hemos dejado nunca de decir que es el pueblo el que se organiza, incluso para la memoria y para recordar a los suyos. ¿Y qué esperan conseguir con la presencia hoy aquí? He visto que usted está en la mesa. Hoy esperan llegar a algún acuerdo. Sé que se van a manifestar el 21 de noviembre por las calles de Madrid para reconocer los derechos de las víctimas del franquismo, la memoria histórica, pero ¿qué esperan conseguir de la asamblea o reunión de hoy? Mi opinión es que hay tres condiciones para permitir que hagamos un acto de este tipo, porque es un acto singular. Que yo tenga recuerdo, no ha habido nunca en este país un encuentro de las distintas asociaciones, no son todas, porque como ha hablado de usted, hay alguna, la de Emilio Silva, que no sé por qué razón no se incluye. Pero ese es el primer valor, el que haya la primera vez que haya un encuentro de asociaciones que han dicho que son 60 y tantas o 70, es lo mismo. Luego, lo segundo, es que claro, en este país ha habido 5 elecciones. Ha habido las elecciones europeas, ha habido las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales y las catalanas. Y ahora viene la situación de estas generales, las del 20 de diciembre. Y entonces la opinión nuestra era de que era un momento, una circunstancia política que el movimiento asociativo podía impulsar. ¿Para qué? Para darle más visibilidad a este tema, que es un tema de raíz de la democracia española, pero que, yo lo simplifico, en el año 77 lo que se nos decía era muy pronto para abordar los temas de la guerra civil y de la dictadura. En el año, las vísperas de 2012, los mismos dicen que es muy tarde, que para qué vamos a mirar al pasado, que esto es una cosa de... Bueno, otra cosa. Y entonces decimos, bueno, a ver si en el 2015, con este atisbo de cambio, los cambios municipales sobre todo y los cambios autonómicos, y luego a lo mejor en los cambios que pueda haber en las elecciones generales, que se acabe con el poder absoluto de un partido político que es el heredero del franquismo, podemos impulsar esto. Es decir, en mi opinión son las circunstancias políticas que no podemos obviarlas, las que pueden impulsar, porque en el 77 se nos decía eso. Y yo en el año cerca del 2012, en la Plaza Mayor, en un acto con el juez Garzón, yo dije, bueno, la próxima vez que nos van a decir que lo olvidemos, y que esta es la idea de hacer olvidar que este país tuvo una guerra y tuvo una dictadura, y que se le ha querido blanquear de tal manera a algunos historiadores de que parece que Felipe, que estos son los herederos, que parece que Franco fue solo, pues no sé, un tiranillo que pasaba por allí y que no terminó muriendo, matando a la gente. En 1975, el 27 de septiembre, es que fusilaron a 3 chicos del FRAZ y a 2 chicos de ETA. Y todos, el mayor 23 años. Yo me acuerdo que había salido de la cárcel medio mes o antes, pero claro, había estado antes con el proceso de Burgos, había estado antes con el proceso 1001 y había estado ahora con los fusilados. Y son 40 años los que ha pasado ahora desde estos últimos fusilamientos, lo cual es un escarnio para la democracia española. Y yo suelo decir, ayer en Leganés, mire usted, problemas tiene este país a montones. Bueno, el catalán eso es un problema enorme y tiene problemas sociales de todo tipo, tiene problemas de empleo, tiene problemas de todo. Pero este problema no se puede olvidar, porque si este problema se olvida, la losa
de la gente que luchó en favor de la República, de la gente que luchó contra el franquismo, pues se va a hacer una losa absolutamente impresionante. ¿Espera que alguno de los partidos que se presentan a las elecciones generales acojan sus reivindicaciones o lo ve complicado? Hombre, yo veo que va a ser muy difícil que todos se sustraigan y que el tacticismo que ha habido desde el año 76, 77 hasta ahora se continúe. Y yo creo que efectivamente un propósito nuestro es que le metan en la campaña el tema de la... que no, es un tema que los partidos políticos... Estamos hablando con todos, le vamos a mandar la documentación con todos. Ayer hicimos una presentación en el Parlamento a instancia de los diputados de Izquierda Unida Abierta, donde se hubo una rueda de prensa y les dijimos a la agencia EFE, me parece que era la cadena SER y no me acuerdo quién era otro, les dijimos esto, yo se lo dije, mire usted, bueno, pues mire usted, es que efectivamente, es que llevamos, vamos, desde el año 63 que fusilaron a Julián, pues en esta actividad, y resulta que esta actividad pues es una actividad que es una losa para el desarrollo democrático, porque ahora han salido libros. Franco era lo que era, y no era un señor que se cambiaba de piel y tal, pero que ha seguido matando hasta el 75, pero pocos días antes de morir, y no le tembló la mano. Una difícil labor podría ser poco útil para los objetivos que perseguimos. Propuesta concreta, tenemos 40, 50, 60 propuestas, como habéis visto en el documento, como las que se pueden añadir y como otras más, pero el elemento de... Es el momento de consenso entre nosotros y nosotras, y para eso hace falta mucha generosidad, y por parte de nuestra federación creemos que no va a quedar, ¿no?